Pero Miguel, yo tenía que haber hecho algo Ya más sí de se la escucha. configuración. Ya estamos bien, perfecto. Había algo. Pedimos disculpas a todos, ya está todo arreglado. Son los fallos del directo, como bien dice Bertrand. Ya sí se va a ir escuchando, lleva un poquito lo que es el retraso, ahora ya se debe escuchar perfecto. Pido disculpas sobre todo a Gabriel y bueno, ya podemos empezar. Bertrand, disculpad de nuevo a todos los espectadores por, bueno, como ha dicho Bertrand, es la primera vez, estamos probando, estamos creando un gran proyecto que es España es Voz y que tenemos en colaboración a Bertrand y bueno, pues no molesto más y doy el paso a Bertrand. Bueno, muy bien, Miguel. Muchas gracias y gracias por la paciencia. Como decía Miguel, pues voy a bajar un poco el volumen aquí, que tengo aquí la máquina esta, y estamos empezando en esta nueva andadura y estamos muy contentos y muy ilusionados. Y ya paso a presentar al invitado de hoy, una persona muy especial, que es Gabriel Araujo, que es de profesión un perito forense y ha recibido el premio Astioir, uno de los mentores del PIN parental. Los que no saben qué es el PIN parental, luego os lo explicará mejor él, porque yo sé un poco más cómo es, y luego él ahora nos lo explicará un poco de qué va. Es un inmigrante, un uruguayo que está aquí, que ama España y que hace todo lo posible para que se siente español como yo, y que todo el día está en la lucha para que España le vaya mejor. Y no me voy a alargar más, le voy a dar la palabra a Gabriel para que él mismo se presente o diga un poco quién es. Muy buenas tardes, Gabriel. Bueno, muy buenas tardes. Aquí he venido ya de andar en bici, estoy un poquito aquí con el chándal y sin afeitar, lo siento mucho, pero es un honor y un placer de verdad y estar con todos vosotros. Una precisión, yo no soy ni mucho menos el mentor del PIN parental, esto fue un señor maravilloso llamado Antonio de Miguel, que fue el que puso este nombre y esta iniciativa, así que es importante siempre adjudicar el trabajo a quien realmente lo ha realizado, ¿no? Yo me he aprovechado, digamos, o he recogido esa maravillosa idea en ocasión de hace un par de años, bueno, que cuando estaba gobernando Manuela Carmena en el Ayuntamiento de Madrid, que puso en marcha una serie de iniciativas en todos los colegios, llevando un poco la propuesta que en los círculos de Podemos se quería implantar, que era acoger o digamos, acometer todas las AMPAs de casi todos los colegios para instrumentalizar este tipo de charlas. Yo me opuse en su momento y bueno, tuvo éxito, ¿no? Se suspendieron esas charlas ahí y bueno, Ayuso lo acaba de hacer también. Lo que pasa es que ella tiene el poder y yo era un pobre padre que estaba realmente solo y que fue sometido ahí al escarnio de los demás padres y madres que estaban enfadadísimos porque yo estaba en contra de la igualdad y era un intolerante, ¿no? Hablamos del año 2018, pero vamos, que evidentemente había razones de peso. El Estado no tiene el deber de la neutralidad ideológica, tiene el deber de mantener neutralidad ideológica en las aulas, sobre todo en la escuela pública, ¿verdad? Con lo cual, en base a estos preceptos, sobre todo basados en el artículo 9 de la Constitución española, fue acogido esto y es completamente ilegal el adoctrinamiento en las aulas. Por eso, que expliques un poco así, con un poco más de claridad en cristiano, como decimos aquí en España, qué es el PIN parental y cuáles son los beneficios del PIN parental para que la gente que nos está escuchando sepa un poco de qué va, porque nos está escuchando gente de México, de Argentina, qué tal, y mucha gente que no saben qué es un PIN parental y por qué la necesidad de un PIN parental, ¿sabes? El PIN parental, ni más ni menos, es una autorización del padre o la madre o ambos progenitores
a que el hijo reciba la educación de acuerdo a sus propias convicciones morales, religiosas y filosóficas. Esto es un derecho instaurado en la Constitución española y como es una Carta Magna, es el principio inspirador de absolutamente todo el resto de leyes que, como sabemos, siempre van debajo de lo que la Constitución, ¿verdad? Que por eso es la Carta Magna. El PIN parental es sencillamente un mecanismo de oposición cuando algún tipo de contenido, tanto curricular como extracurricular, esto quiere decir que tanto esté dentro del contenido del colegio, del instituto, el contenido curricular o extracurricular, no esté de acuerdo a las convicciones de los propios progenitores. Con lo cual, esto es sencillamente una autorización o no autorizo o no autorizo a realizar esa actividad y punto, y nada más, es muy sencillo, ¿eh? Esto no es ninguna novedad en España. En Estados Unidos automáticamente se recaba la autorización expresa de todos los progenitores al inicio del año lectivo y además cuando haya una actividad extra siempre se recaba la autorización de los padres con el ejercicio propio inherente a los deberes y derechos de la patria potestad, que es otro derecho deber, digamos, instaurado ya en el Código Civil. Ay, fantástico. Yo personalmente, yo soy de Vox por ese tipo de cosas, porque yo no quiero que nadie sin ningún tipo de formación, que saquen algún peroflauta de algún barrio por ahí que no tiene ninguna formación, no tiene idea de pedagogía, vaya a hablar de sexo y no sé qué, y no sé, de orientación sexual y no sé qué a mi hijo de 3 años, como que no. Y muchísimas gracias por la explicación y espero que los espectadores que nos están viendo desde casa lo han entendido. Bueno, Rodrigo, elecciones en Madrid, ¿cómo...? ¿Qué tal, Bertrán? Muy bien. Pues nada, la verdad es que hay partidos que lo tienen verdaderamente crudo, porque, por ejemplo, Podemos le dan en las encuestas de 0 a 7 diputados, o sea, es que le dan 0 diputados, o sea, de 0 a 7, pero es que puede desaparecer Podemos de la Comunidad de Madrid. Esto es una cosa, la verdad es que es sorprendente, ¿no? Y yo sería un orgasmo para nosotros, vamos, si desaparece. Sí, no, vamos a salir aquí y que todos los espectadores lo sepan, vamos a abrir una botella de champán y vamos a celebrarlo con música, con champán aquí, con cerveza. Vamos. Pero es que puede, no solamente eso, sino que también puede suponer la muerte política de Pablo Iglesias, porque Pablo Iglesias ha dicho que si no gana la presidencia de la Comunidad de Madrid, se va a retirar de la política. Entonces va a dejar a Yolanda Díaz como secretaria general de Podemos. ¿Tú te lo crees? ¿Tú te crees esta milonga? Yo lo que creo es que se mantendrá pues siempre en sus espacios de confianza, pues en los chiringuitos a los que está acostumbrado, en las tertulias de televisión próximas a él, etcétera, y yo creo que se mantendrá así, ¿no? Y también seguramente se refugiará en la asesoría política, que es como, pues, de alguna manera donde se refugió Julián Guita cuando se fue de Izquierda Unida, ¿no? Y bueno, se refugiará en la asesoría política y en las tertulias de televisión. Entonces, el tema es que, bueno, puede ser una gran alegría estas elecciones de Madrid porque pueden suponer el golpe definitivo a este partido comunista, como es Podemos. Puede ser el golpe definitivo. Galicia ya fue un golpe para Podemos en Galicia porque en Galicia ya no existe Podemos, está desinfectado de izquierda Podemos ahora mismo, o sea, Galicia ahora mismo, porque Podemos ya no existe en Galicia, y en la Comunidad de Madrid puede pasar exactamente lo mismo. Entonces, la verdad es que son unas elecciones emocionantes, no solamente para los madrileños, para nosotros que vivimos en Madrid, sino también para el resto de los españoles, que yo creo que lo van a vivir con mucha emoción. Pero está la copia barata de Podemos que se llama Más Madrid, que está Errejón, que va de lobo vestido de, ¿cómo se dice aquí? O sea, está su copia, ¿no? O sea, ¿no temes a Más Madrid? Yo, o sea, yo creo que hay que ir por partes. O sea, primero hay que matar al oso grande, hay que derrotar al hermano mayor, que es Podemos, y yo creo que se puede acabar con él en estas elecciones
y entre estas elecciones y las generales que vienen, se puede acabar con él. Y luego quedaría Más Madrid, que yo creo que con el tiempo y con una buena gestión por parte de la derecha en Madrid, se conseguiría poco a poco menguar los votos de Más Madrid, y Más Madrid acabaría pues en una representación anecdótica como la que tenía a lo mejor Izquierda Unida en su momento, que al final se quedan pues a lo mejor con unos 8 diputados o 5 diputados. Entonces yo creo que poquito a poco van a ir menguando. El tema es que Más Madrid lo que ha pasado es que Más Madrid es un fenómeno a estudiar y analizar muy importante, porque Más Madrid esto lo que ha hecho ha sido arrebatarle el espíritu del 15M a Pablo Iglesias, a Podemos. Esto es un hecho histórico dentro de la izquierda y sobre todo de un partido tan joven como es Más Madrid, que arrebate a Podemos, que fue supuestamente el que potenció y el que se aprovechó de ese voto del 15M, le ha arrebatado ese voto madrileño del 15M a Podemos, ¿no? Más Madrid con Carmena, con Errejón, recordemos ese logo que hacía Más Madrid con las caras de Errejón y Carmena, así como recordando un poco a esa revolución cívica y social, ¿no?, del 15M, y ha arrebatado todo ese voto. Entonces los ha abocado a Podemos al fracaso. No solamente esto, sino que ha llegado el machito y ha dicho, no, esto es una labor de hombres. Esto es una labor que solamente puede hacer un hombre, es una labor demasiado difícil para una mujer. Oye, Isa Serra, hazte a un lado, que viene aquí el general para liderar esta empresa harto difícil a la que nos enfrentamos en la Comunidad de Madrid contra la fascista Ayuso y la fascista Monasterio. Ya te digo. Entonces, bueno, señor Ortega, ¿cómo Ciudadanos? ¿Qué le pasa a Ciudadanos, tío? O sea, lo de Ciudadanos no tiene nombre, ¿eh? ¿Cómo lo ves, Miguel? ¿Qué le ha pasado a la veleta naranja? Porque estos no tiene... La autoridad, no estamos entendiendo nada de lo que está pasando. ¿Qué está pasando en Ciudadanos? Y ¿qué va a pasar con él? Hombre, Ciudadanos, como has dicho, el problema que tiene es esa veleta, ¿no? Antes en España, yo creo, cuando era más el bipartidismo, PP-PSOE, sí es posible que la gente fuera más tibia, más de centro, ¿no? Ahora me muevo, PP-PSOE. Pero en parte con el auge de Podemos y sobre todo con el auge de Vox, que ha radicalizado en el buen sentido de la palabra, que yo creo que es algo que se tiene que tener también en cuenta cuando dicen que eres radical o extremista. A mí no es algo que me parezca malo, es decir, bueno, yo tengo mis convicciones y defenderlas a ultranza, como se debe hacer con los principios que una persona tiene, pues no lleva a otra cosa más que al extremismo, pero no es extremismo que quieren hacer ver de, pues eres un facha o, por el otro lado, eres un rancio comunista, ¿no? Entonces, con el auge, por decirlo así, de esta normalización, de esta idea de decir, bueno, pues yo tengo mi extremo personal y yo defiendo mis ideas a ultranza, pues ya este centro, ¿no?, que ha querido representar Ciudadanos, esta tibieza del típico chaval que tomándote una cerveza le pregunta, oye, ¿y a ti qué te dicen? No es que yo los fachas no, pero los otros tampoco, ¿no? Yo soy de centro, que hace 4 o 5 años quedaba tan bien. Tú decías con tu polera de scalper tomándote una cervecita que eras de centro, bueno, y era el más guay de la fiesta, vamos, sin lugar a duda, ¿no? Pero eso ya ha desaparecido. Y a mí me hace mucha gracia, pero el Twitter de Inés Arrimadas, por ejemplo, pone consultora, ¿no? Y yo doy gracias también en parte de que esta mujer esté en política y no esté dirigiendo una de las grandes consultoras que hay en Madrid, porque si no, perderíamos muchísimos puestos de trabajo, porque esta perdería. Desde que se fue Albert Rivera y tal vez un poco en sus últimos días, esta señora no ha dado una. Entonces la política, antes no, porque era PP o PSOE y bueno, por lo menos al 40% te ibas a acercar, pero ahora la política castiga, y castiga sobre todo los errores que ha estado cometiendo esta señora Inés Arrimadas, y por consecuente en todas las demás provincias o candidaturas que se presentan. Hemos visto en Cataluña, que es un sitio donde Ciudadanos nació y donde Ciudadanos representaba el constitucionalismo, y sin embargo ahora es que ha superado Vox, vamos, con creces. Es un partido anecdótico. Y en Cataluña, pues imaginémonos, en Madrid yo he visto encuestas que le dan directamente 0 escaños, no tiene apenas horquilla, con suerte 1.
Es Madre mía. un partido Estela, que va a desaparecer, está claro. esto es muy duro para Ciudadanos, ¿eh? Pero vamos, que yo creo, Gabriel, tú que eres inmigrante, que nosotros venimos de fuera y intentamos entender un poco de qué va la política aquí, ver todo el panorama, ver la instalación del comunismo en las instituciones españolas y ver la derivada, todo lo que está pasando en España entre el feminismo radical, entre no sé qué tal. ¿Tú, cómo te quedas cuando ves todo lo que está pasando en España a nivel político, todo este batiburrillo absoluto que la izquierda está trayendo? ¿Cómo lo ves? Comparando un poco con Uruguay, ¿cómo lo vives? ¿Cómo lo ves? Bueno, Bertrán y queridos amigos, a ver, es muy diferente la coyuntura política, lógicamente, en los países latinoamericanos con respecto a España, pero claro, nos duele España, los extranjeros que venimos a esta tierra, que amamos a esta tierra, que defendemos las costumbres, las tradiciones de este maravilloso país, y nosotros en Latinoamérica tenemos la fortuna y el placer desde muy pequeños de conocer en profundidad, ¿verdad?, la literatura, las costumbres, todo lo que es español, y por eso es nuestra madre patria, y estamos decididos a luchar por nuestra madre, ¿eh? Tenemos dos patrias nosotros, la nuestra y nuestra madre patria. Y en este caso somos muchos los que estamos decididos a luchar por nuestra madre patria. Nos duele muchísimo, nos duele España, lo decía Unamuno, nos duele España, y lo que tenemos que hacer es luchar, seguir dando la batalla con seriedad, con tranquilidad, con razonamiento, con democracia, con mucha paz sobre todo. Tenemos la razón, además, quienes estamos en contra de todos estos regímenes totalitarios, tenemos que pensar y tenemos que razonar y tenemos que ver por qué está ocurriendo esto, por qué es la agenda globalista, por qué las grandes élites mundiales que manejan los hilos de la economía mundial, por qué están financiando todo este tipo de ideologías totalitarias, ¿verdad? Cómo confluyen en ese aspecto muchos objetivos antidemocráticos y totalitarios. Tenemos que razonar, tenemos información, estamos viviendo, yo creo, una época apasionante de la historia. Los libros de historia hablarán sobre estos años que estamos viviendo. Esto es clarísimo, es un momento trascendental para la humanidad. Creo que tenemos que ser conscientes que posiblemente nunca hemos vivido en la humanidad en unos momentos como los que estamos viviendo ahora, unos momentos trascendentales, y esto se va a hablar muchísimo, muchísimo, y sobre todo se va a hablar cuando se sepa todo lo que está ocurriendo, porque estamos viendo tanto las farmacéuticas como el poder político y esas élites globalistas como están aunadas en este objetivo común de cortar las libertades. Y mira, tú decías, Bertrán, hablabas de Latinoamérica, ¿no? Nosotros estudiamos muchísimo la historia de España y hemos estudiado la Constitución de 1811, la PEPA, la Constitución de Cádiz, ¿no? Que fue tan trascendente porque realmente lo que proclamó ha sido la libertad del individuo frente a los diferentes derechos y deberes que tenían las diferentes élites, ¿no? El clero, la aristocracia, los campesinos, y ahora estamos desandando ese camino, estamos volviendo hacia atrás a la Edad Media, compartimentándose toda la sociedad con diferentes colectivos, con diferentes derechos, con diferentes deberes, y esto es muy importante que el pueblo español lo sepa que se están desandando todas esas libertades conquistadas, la libertad del individuo, la igualdad ante la ley, se está perdiendo por una cantidad de derechos y deberes que nos quieren implementar de manera diferente según el colectivo que perteneces. Si eres mujer, tienes unos diferentes derechos y deberes; si eres gay, pues tienes otros derechos y deberes. Es brutal, es terrible. Y hoy, como hemos comprobado, es otro paso más de esta agenda demoníaca realmente, con la ley de eutanasia y todo lo que está pasando con la ley de aborto, la ley de violencia de género. Es terrible a nivel legislativo al abismo al que se enfrenta España. Pero bueno, aquí estamos para... Terrible. Yo no quiero hacer... Dime, Rodrigo. Le quería preguntar una cosa a Gabriel. Adelante. Porque hemos tenido problemas técnicos. No se ha escuchado, pero Gabriel Araujo es premio de Hazte Oír en 2019. Entonces, yo quería preguntarle a Gabriel qué piensa, porque yo creo que estará, al igual que yo, horrorizado con esta ley de la muerte, esta ley de la eutanasia,
Y yo creo que, yo no sé qué opina Gabriel de esto, yo creo que tendrá seguramente la misma opinión que tiene Lourdes Méndez, diputada de Vox, ¿no? Entonces, que ha criticado mucho, los diputados de Vox han dicho que van a derogar la ley de la eutanasia en cuanto lleguen al gobierno. Entonces, es otra ley totalitaria, ¿no? Otra ley de la muerte, otro derecho a la muerte, ¿no? Que ahora parece ser que no existe el derecho a la vida, sino solamente el derecho a la muerte, ¿no? Y la verdad es que es algo absolutamente siniestro lo que está pasando en nuestro país. Recordemos unos ejemplos muy claros como el de Holanda, en el que se aprobó la ley de la eutanasia y los ancianos escapaban de los hospitales despavoridos porque entraban en un hospital y salían por el tanatorio, literalmente. Entonces, porque la prerrogativa de la eutanasia la tenía el Estado. Y es que esto es algo muy grave y esto es algo muy peligroso, ¿no? Entonces, Gabriel, ¿qué piensas de esta ley de la eutanasia? Porque yo creo que vamos a meternos en harina ya con esto, que es el tema principal del programa de hoy. ¿Y qué opinas de esto? Porque, bueno, tú fuiste premio Hazte Oír 2019. Hazte Oír es una asociación que protege la vida, que defiende la vida en todos sus aspectos. También está en contra de la ley del aborto. ¿Y qué opinas de esto? Bueno, más que opiniones, Rodrigo, lo que hay que escuchar aquí es a los expertos, porque recordemos que toda esta batería de legislación tan de corte ideológica siempre se ha opuesto a la opinión de los expertos. Recordemos, la ley de violencia de género se aprobó con el informe en contra del Consejo de Estado, el informe en contra del Consejo del Poder Judicial, con el informe en contra de la Fiscalía. La ley del aborto también fue la terrible vergüenza para el PSOE, que los propios ponentes que estaban, yo te digo porque estuve allí y me acuerdo muy bien de ese momento, los propios ponentes que estaban allí, que han llamado ellos como expertos, desaconsejaban, los propios expertos citados por el PSOE, desaconsejaban la ley del aborto y ellos, haciendo caso omiso a los expertos que habían citado ellos mismos, la aprobaron. Y este caso es igual. Tenemos las alertas de los colegios de médicos, de enfermeros, de psiquiatras, los expertos en bioética, todos dicen que esta ley se aprueba sin ninguna garantía. Inclusive tenemos que recordar que el presidente del Colegio de Médicos de Madrid específicamente denunció que en menos de 10 años ya se podría estar aplicando esta ley a pacientes que no la hayan solicitado. O sea, es gravísimo. Estamos hablando del presidente del Colegio Médico de Madrid. No somos ni nosotros cuatro aquí arrejuntados que estamos hablando de YouTube. No. Es el presidente del Colegio de Médicos de Madrid. Es decir, que todos los expertos médicos y bioéticos están completamente en contra de esta ley. Y además, sobre todo, lo que están denunciando es que es mentira lo que dice el CIS de Tesanos, que el 72% de los españoles apoya la eutanasia. Esto es mentira y siempre están mintiendo con este tipo de estadísticas manipuladas y estudios manipulados para aprobar leyes que realmente son materia muy, muy controvertida, con lo cual otro paso atrás y ya llevamos muchos. Sí, pero es que además es que lo siento, pero me parece mentira, porque es que los blancos tenéis unas cosas que no sé dónde las sacáis, porque en África, con todo el sufrimiento, con toda la falta de desarrollo que tenemos, con todos los problemas que tenemos, la pobreza que tenemos, y vemos lo que hacéis aquí, es como, pero ¿qué está pasando en Europa? O sea, sois capaces de llevar a una persona a otro planeta en una nave, y luego es imposible encontrar una forma, unos cuidados paliativos para que la persona, lo último para la persona no sea la muerte, porque es que estamos hablando de la vida de una persona, no somos quienes para decidir con acabar con la vida. Hablan del sufrimiento, que muchas veces la gente lo explica y dice, bueno, tienes que entender que hay sufrimiento, hay no sé qué, sí, hay sufrimiento, hay muchísima gente que van por la calle vivos, le ves guapo, vestido y está muerto en espíritu, porque no es feliz. Tiene dinero, no es feliz y está muerto en espíritu.
Hablamos del dolor corporal y la gente son incapaces de entender que el dolor más potente que sufre el hombre a día de hoy es el dolor espiritual, la soledad, la falta de cariño, la falta de atención. Todo esto mata a muchísima gente. Muchos se suicidan porque viven solos, muchos mueren solos en sus casas, con dinero, con todo lo que queráis. Pero estamos hablando aquí de una medida que viene a decir no al dolor. Si una persona tiene un dolor, o sea, que tal, repito que se puede entender, pero que hay manera, sí, tiene que encontrar una forma de que esas personas, lo último, no sea la muerte, igual que el aborto. Se tiene que encontrar una forma para que lo último, para una madre que quiere tener a su hijo, o que tiene dificultades económicas, o que tiene cualquier tipo de dificultad familiar, lo último para ella no sea abortar, matar a su bebé. Hay que encontrar esta forma. Hay dinero para ello. En vez de dedicar dinero al feminismo, que son 500 millones de euros en España, a un ministerio que lo único que les enseña es que el rosa oprime a las mujeres, a mí me parece absolutamente un desastre. Es una vergüenza. Es una vergüenza que la gente madrugue todos los días trabajando sus impuestos para que su dinero no se dedique a salvar vidas, sino que a matar a las personas. De eso estamos hablando aquí. A mí me indigna un montón esa ley de eutanasia. Me indigna muchísimo. Porque es una vergüenza y no tiene solución. Y lo han aprobado, y Pablo Iglesias llega a decir, por fin, de una maldita vez se aprueba la ley de eutanasia. Maldito desgraciado, ¿cómo puede decir eso? Y se queda tan pancho, y la gente le aplaude, se aprueba con mayoría absoluta en un congreso, y la gente le aplaude. Digo, pero ¿en qué estamos llegando? ¿Esto qué es? Yo quiero entender lo que está pasando en España. Es terrible, es terrible. A mí me indigna, de verdad, me indigna. Bertrán, y no solo eso, sino que es que esto va a producir un efecto llamada, como le llaman, a la muerte. Es decir, que ahora mismo se abren las puertas a que las personas puedan suicidarse libremente. Entonces, es un efecto llamada aterrador hacia la muerte, porque si tú abres la puerta a esto, porque ahora lo que han hecho ha sido abrir un poquito, entornar un poquito, abrir una ventana. Pero esto puede llegar a más. Y eso es lo grave. Y haces un efecto llamada a la muerte y a que la gente quiera suicidarse, incluso a los suicidios asistidos, porque tú lo que haces es hacer cómplice a un sanitario que es el que te va a poner el tratamiento pertinente para que tú puedas suicidarte tranquilamente en un hospital o en una clínica, y esto es horroroso. O sea, ¿cuántas personas van a acabar psicológicamente tocadas? Personas que trabajan en el sector sanitario, que estén 12 horas al día matando a la gente, aplicando la eutanasia a la gente. Es que esto es horroroso, ¿eh? O sea, y entonces, la gente que ahora mismo pues tiene problemas psicológicos, como dijo Errejón, que yo estoy muy de acuerdo con el discurso que hizo Errejón sobre la salud mental, que la verdad es que es un problema de nuestra sociedad, y el tema es que hay muchas personas que padecen de trastornos mentales y tienen depresión, etcétera, y hay mucha gente que va a optar, cuando se abra más la puerta a esto, por aplicarse la eutanasia, y no van a ser gente enferma y con 80 años. Es que abrimos la puerta a que personas de 30 años o 40 años se pongan la eutanasia. Como decía no hace mucho una persona de Podemos que decía, claro, porque dentro de 100 años en el futuro habrá sarcófagos que te apliquen la eutanasia y que te suicides y lo puedas tener en casa para cuando te quieras matar. O sea, eso es horroroso. Entonces, abres la puerta, sinceramente, pues a esto, a una llamada a la muerte, en vez de una llamada a la vida, como decía Bertrán. Oye, vamos a luchar, vamos a vivir. En África, por ejemplo, la gente está muy mal, mucho peor que aquí. Pero vamos, 1000 veces. Y la gente lucha por vivir, por salir adelante, por tener una vida mejor. Y aquí no. Aquí no luchamos por tener una vida mejor. Aquí la gente se quiere matar, quiere terminar con su vida y ya está. Hombre, yo entiendo que hay casos de enfermedades muy graves en las que hay casos que a lo mejor se tendrían que estudiar y analizar. En el caso, por ejemplo, de que los cuidados paliativos no funcionen. Porque también hay clínicas y el Estado te puede aplicar cuidados paliativos para que tú mueras de forma natural y sin dolor. Eso es lo primero. O sea, que eso es lo normal, que te apliquen los paliativos para que no sientas dolor y mueras de forma natural. Pero en aquellos casos en los que los cuidados paliativos no funcionen,
pues habría que estudiarlos. Pero vamos, que tú abras la puerta a una eutanasia libre y encima regulada por el Estado, que es lo más siniestro de todo, que a mí me recuerda a los peores momentos del siglo XX en Europa. O sea, entonces esto es muy grave, ¿no? Pero bueno, os cedo la palabra a Miguel y a Gabriel, porque que comente, Miguel, Sí, todavía yo no has creo dicho que nada. esto que dices es muy importante, sobre todo lo de esta excepción que has querido marcar, que es algo que se dice mucho. La excepción hace la regla, pero sobre la excepción no puedes hacer una regla. Es algo que pasó con el aborto, ¿no? Yo recuerdo a un párroco ahí en una iglesia en Jaén que contaba la historia, ¿no? De una rana que tú pones a hervir el agua y cuando está hirviendo el agua echas a la rana salta inmediatamente del agua y se sale de esa cazuela. Sin embargo, si tú pones a la rana en una cazuela al fuego lento y vas calentando el agua, cuando se quiere dar cuenta, la rana ya está cocinada. Entonces esto que tú dices es lo que hace la izquierda, coge una excepción, en el caso del aborto, ¿no? Bueno, una violación a una pobre niña de 17 años, que tú dices, bueno, vale, venga, en este caso sí. Y luego, bueno, y si el niño va a nacer en unas condiciones precarias de pobreza o de una situación incluso, pues sí, dentro de la propia familia. Bueno, venga, vale. Y si van a nacer con un problema de salud grave, bueno, venga. Y te lo van metiendo poco a poco. Esto que tú decías con los cuidados paliativos, ¿no? Bueno, es que está sufriendo mucho. Y te lo van poniendo poco a poco y tú dices, bueno, si está sufriendo mucho, venga, vale. Luego, no, es que aunque no vaya a sufrir ahora, pero las secuelas, pues le van a dejar al pobre, no sé, alguna situación física o mental, pues desfavorable. Bueno, venga. Y poco a poco, y cuando te quieres dar cuenta, pues te está controlando, como tú bien dices, y ponía el ejemplo de Holanda, te está controlando el Estado cuando puedes vivir o morir, como tú decías, en Holanda también, que hay ancianos que salen con chalecos de no me llevéis al hospital, por esto que tú dices, es un miedo a decir, en cuanto lo pise, me liquida, vaya. Y aquí no hay que ver casos de, claro, un pobre anciano con demencia o con Alzheimer, pues pierde, como pasa siempre, y se deja las decisiones que toma esta persona pues a su hijo, por ejemplo. Pues un hijo puede firmar la muerte de su padre, por ejemplo. Un hijo, un familiar directo. Son cosas, claro, que ya en cierto estado, como bien decía Bertrand, lo que hay que hacer con esas personas es cuidarlas y no mandarlas al matadero a que firmen tus hijos o a que firme quien sea, un médico o el Estado, el que se pueda matar a esa persona. Y no solo en estos casos, sino hay muchos jóvenes que piden la eutanasia, una persona joven a lo mejor que en su... Sí, lo está diciendo ahora Marc Fernández, muy buenas Marc, en Bélgica una menor ha muerto por eutanasia. Le está diciendo Marc, muchas gracias Marc, exactamente lo que está diciendo Miguel, que esto no es cosa de ancianos, ¿no? ¿Verdad, Miguel? Claro, esto claro, ya... y un chaval que llegue, que le hagan, por ejemplo, bullying en el colegio, por poner un caso extremo, y un día pues se plante en un centro de salud y se le pueda aplicar la eutanasia. Eso es algo que es totalmente impensable. Y decir, eso, lo que decía Bertrand también, creo recordar, ese dinero que se dedica a estas actividades, que se dedican a los chiringuitos, a los ministerios y a una barbaridad de aberraciones al caudal público, pues ¿por qué no se destinan, como decía también Rodrigo, ese discurso de Rejón, pues a psicólogos, a cuidados paliativos, a gente que sepa tratar a las personas como personas y no pues como una res que se lleva al matadero? Efectivamente, eso es terrible. Yo como siempre digo, lo decía antes, quería un comentario, digo, cuando digo los blancos, yo digo lo que pasa en Europa, porque lo que pasa en Europa es totalmente distinto a lo que pasa en África. En África, o sea, un día, os digo, mis compañeros aquí, un día iremos a África y yo creo que vais a entender muchas cosas. Lo que decía Rodrigo antes, la gente sufre en África lo que no está escrito. Y la gente hace todo para salir adelante todos los días, luchando como se pueda. O sea, sales por la mañana y luchas para traer algo de pan a tu familia, y eso es el día a día en África. En África nadie piensa en quitarle la vida al otro porque ya es una incomodidad. Me incomoda este bebé. No puedo tener este bebé, que me viene mal, que estoy en crisis, que pinto yo con un bebé.
y lo primero que hago es ir y sacarlo de mi tripa. Estamos llegando a eso. Y la gente se ha dado cuenta con esa pandemia, no sé, nosotros, escuchando los mensajes de mucha gente que han perdido a sus seres vivos en los centros de ancianos. Mucha gente se acaba de dar cuenta que los centros de ancianos era un auténtico matadero para ancianos, que les dejaban ahí, les abandonaban. Muchos familiares hoy que se quejan, muchos pasaban meses sin ir a ver a sus ancianos en los centros. Les metían ahí porque, claro, les molestan en casa. Y no hay forma, el Estado no puede encontrar una forma para que la gente pueda cuidar a sus ancianos en casa. Y le meten en unos centros financiados con dinero público, muchos son de dinero público. ¿Y cómo han muerto? Sin respiratorio, sin nada, y han muerto en los centros como es duro. Cuando explicaban cómo encontraba la UME los cuerpos de los ancianos en los centros de mayores, se te ponían los pelos de punta. Y ahora nos estamos dando cuenta de ese tipo de cosas, de que no estamos cuidando a los ancianos, esta gente que han dado su vida para que España sea lo que es hoy, porque no estamos hablando de cualquier minugui. España es lo que hoy por esta gente, estos mayores que han pasado lo peor, que una guerra, la guerra civil en España, han pasado todo lo que no es escrito, que se mueran y acaben de esta manera. De verdad es que es para hacérselo mirar, y después de esto, ahora volvemos a abrir un grifo para que sigan muriéndose así sin más. No que se mueran naturalmente, sino que, bueno, nosotros ponemos pasta para matarlo. Esa es la hipocresía de la izquierda. Es terrible, Gabriel, ¿no? Es terrible ver todo lo que está pasando. Yo alucino. Bueno, tiene una explicación. Yo de verdad estoy disfrutando mucho de estos momentos porque es un placer estar aquí con tanto tertuliano que hay por allí en la tele sin decir nada, escuchar a vosotros tres, de verdad que es una maravilla y un privilegio. Con el razonamiento y lo clarito que estáis diciendo las cosas, ¿no? Y para esto hay una explicación, ¿no? Hablamos antes de las élites. Aquí hay una élite mundial que lo que quiere es reducir la población mundial como sea, con pandemias, con aborto, con eutanasia, con separatismo por razón de sexo o razón de género, como dicen ellos, que está provocando, lógicamente, unos estragos terribles a nivel demográfico, ¿no? Este es un paso más en el invierno demográfico, en la eliminación de la vida. Estamos hablando además de gente que tiene un amor desmedido. Yo no digo amor, pero es que es algo terrible lo que tienen con la muerte. Aquí en España, no sé si recordaréis, los progres hacían hasta funerales, estos mediáticos, hacían como funerales simulados, ¿no? De ellos mismos. Tienen es como esta oda a la subcultura de la muerte de una manera terrible. Tenemos que seguir dando la batalla y además, si me permitís, voy a unir este tema legislativo con lo que estabais diciendo con respecto a Madrid y sobre todo con el debate que se está suscitando en los últimos días con respecto a muchos, por ejemplo, votantes de Vox, que están inclinándose también por dar su apoyo a Ayuso, o se lo están planteando, o están inclusive, digamos, alentando, ¿no?, al voto de Ayuso. Ayuso es una excelente candidata, nadie lo puede negar, ¿no? Pero también tenemos que recordar que el año 2016 ella votó a la ley LGTB, esta que en Madrid invierte la carga de la prueba, impone también estas clases de adoctrinamiento LGTB en los colegios. Esta señora Ayuso ha votado a favor de todo esto, con lo cual estamos en el momento de analizar a ver qué compañeros de viaje tenemos. Y en este caso, en el caso de Ayuso, evidentemente, Vox creo que ha mejorado a Ayuso, la ha encarrilado y la ha hecho cambiar su perspectiva, ¿no? Y desde el punto de vista legislativo es muy importante tener compañeros de viaje buenos, capacitados y sencillamente mostrarle las cartas como son, ¿no? Antes estaba hablando de Más Madrid y de Podemos. Si se llegan a unir, yo tengo ahí un nombre para ellos, ese sería No Podemos Más, ¿no? Estaría muy bien para ellos, para ponerles ese nombre, porque evidentemente yo creo que es el futuro en Madrid. Madrid realmente es un pueblo, el pueblo madrileño es un pueblo inteligente, es la capital de España y tiene su importancia y su pujanza también, y está claro que en las elecciones de Madrid va a haber un antes y un después, ¿no?
¿no? Pero lo importante, sobre todo, aclaremos el tema legislativo, que Madrid pasó por una época legislativa terrible. La ley autonómica de violencia de género de Madrid es peor que la ley nacional, es mucho peor en muchos aspectos. Yo llevé al Constitucional también la ley de violencia de género porque yo, siendo extranjero, nunca he sido discriminado por ser extranjero, pero sí por ser hombre. Sí que he sido discriminado. Yo he sido víctima de denuncias falsas de parte de mi expareja. Yo estuve 3 veces detenido, inclusive, con denuncias falsas. Es decir, yo pasé por todo ese calvario que es realmente terrible. No sé, quien no pasa por esto no se sabe lo que es enfrentarse a un Estado enfurecido y con todo ese recurso millonario, cómo aplasta a un trabajador, a un mileurista aquí sin ningún recurso, cómo le pasa con una aplanadora por encima. Es terrible la cantidad de gente que está sufriendo ahora mismo las leyes de género, que están sufriendo las denuncias falsas, que están sufriendo injusticias en los juzgados de familia con respecto al tema de los divorcios, con respecto a las pensiones alimenticias abusivas, con respecto a una limitación terrible a la hora de tener contacto normal con sus hijos. Yo tengo una custodia compartida, pero después de haber luchado como un titán durante años en los juzgados, de gastarme todo el dinero en recursos, en abogados, es terrible la lucha las que nos ponen delante. También es cierto que si tienes el apoyo familiar de los amigos, sí que puedes enfrentarte a todo eso, pero hay mucho para derogar. Con esto quiero decir que Vox se queda corto con el tema de derogar la eutanasia. Es que tenemos que desandar estos 15 años terribles de oscurantismo legislativo. Hay que desandar estos 15 años que ha sido terriblemente negativo para España. Uf, yo creo... ¿Con quién va a desandar esto, Rodri o Vox? Porque, vamos, tela, o sea, necesita mayoría absoluta, porque, coño, uf. O sea, yo lo que creo es que, a ver, lo que está pasando ahora es producto de esta euforia posmodernista, ¿no? Porque tampoco tenemos que tirarnos piedras contra nuestro propio tejado. Esto que está pasando en España está pasando en general en todos los países desarrollados del siglo XXI, ¿no? Esta euforia posmodernista, progresista, feminista, que abandera de alguna manera la libertad, pero que no deja de ser un totalitarismo soterrado. España, tras la Guerra Civil, nuestros abuelos y bisabuelos, recibieron una España destruida. Y España en aquel momento no se diferenciaba mucho, por ejemplo, de algunos países de África en ese sentido. Estaba totalmente destruida después de una guerra civil, la gente pasaba hambre, hubo racionamiento y nuestros abuelos recibieron una España que no era ni feliz ni próspera. Pero ellos mismos la recibieron y la construyeron y la sacaron adelante, ¿no? Y la sacaron adelante con su esfuerzo y con una política y con una forma de ver la vida y una forma de pensar totalmente positiva y con una defensa de la vida y del derecho a la vida. Que por eso, por ejemplo, se fomentó la natalidad y el famoso baby boom de los años 50 y 60 es prueba de ello, ¿no? Ahora mismo lo que pasa es que todos esos valores tradicionales que nos hacían ser una sociedad unida y fuerte se han ido disolviendo, porque se ha comparado pues, ser tradicional o familiar o apoyar una serie de derechos, como el derecho a la vida, con ser un reaccionario y luego pues, con ser un fascista o un derechista. Nada más lejos de la realidad. Yo lo que pienso es que actualmente se está llevando por bandera un derecho a la muerte que está provocando que España esté pues, a la cola del mundo civilizado. Nosotros lo que tenemos que hacer es abanderar el derecho a la vida, la natalidad, que nos hace mucha falta la natalidad, porque España es un país envejecido y aquí la gente no tiene hijos. E intentan los gobernantes sustituir esa pirámide invertida de la sociedad envejecida con una inmigración, pero no legal, sino ilegal, totalmente ilegal. ¿Para qué? No para pagar pensiones, sino para que sean futuros votantes de partidos de izquierda
y para que esta gente sean estómagos agradecidos y por consiguiente les voten. Entonces, estamos en una encrucijada actual que nos encontramos, pues que no se defiende determinados valores occidentales y tradicionales que defienden la vida y rechazan cualquier derecho u obligación que defienda la muerte. Entonces, yo creo que no solamente ocurre en España, sino que ocurre en diferentes países, prácticamente en todos los países de Occidente y del primer mundo. Y la verdad es que yo creo que otros países, como por ejemplo el país del que es natural Bertrand, que es Camerún, pues se deben de estar descojonando de nosotros. O sea, literalmente. O sea, porque somos retrasados mentales. O sea, somos retrasados mentales porque nos estamos autodestruyendo a nosotros mismos. Y es que esto es muy grave y hay que analizarlo bien. Efectivamente. Eso es un... Yo siempre lo digo, yo que soy uno que se ha metido en vuestro país así sin más, y yo la verdad es que hay muchas cosas que yo me quedo y yo digo, esta gente se les va de la olla, se les va. O sea, no se puede explicar tantas y tantas cosas que se hace en Occidente. No sé cómo narices se hacen estas cosas y la gente lo aplaude. ¿Cómo narices se aplaude tantas memeses? O sea, que el día de hoy, el más tonto es el que triunfa en Europa. Haces una tontería de estas, una bobada de esta, y eres famoso, y te llevan al plató de televisiones, y te dan todos los medios, te dan financiación para que sigas contando tu basura a la gente, que el rosa oprime. O sea, hablaba antes del feminismo. O sea, vamos a ver. Una feminista aquí en Europa, una mujer que habla aquí de España de falta de derecho, que coja sus piernas y que se vaya a Rusia, a mi país, a Irán, a todos esos países, y que pase ahí un mes. Y cuando vuelva, va a besar el suelo de España en el aeropuerto. ¿Cómo puede decir una mujer en España que no hay derechos? Si las que tienen más derechos ahora mismo son ellas. Porque antes eran que buscaban derechos entre los hombres en plan igualdad y ahora buscan superioridad. No sé cómo una mujer puede ser feliz que se vaya a la policía a la casa de un varón porque ella ha llamado a la policía, tiene un bulto y que se llevan un señor al calabozo porque ella ha llamado a la policía porque tiene un bulto a la mano, porque lo ha hecho el hombre, no hay cámara, no hay testigo, pero porque lo dice ella, yo sí te creo, le llevan al hombre al calabozo. ¿Cómo puedes celebrar esto? Yo soy padre, yo tengo hijas y tengo hijos. Que mis hijos, por ser varones, no son machistas, no son asesinos, no son violadores. No puede ser eso. Y muchas veces pasa esto cuando no te ha tocado, cuando te toque de cerca, que ves cómo estás sufriendo, dices, eso es un despropósito. Eso es un despropósito. Es igual que los desahucios, la ocupación de casas ilegales. Es cuando te tocan tu casa, cuando te enteras de que esto es una barbaridad. Y eso es lo que pasa. Y yo no puedo estar sentado en mi casa permitiendo que se firmen leyes que mañana van a hacer que mis hijos sean una mierda simplemente por ser varones. Pues yo no puedo permitir eso. Y por eso me metí en todo este mogollón. Porque yo no puedo permitir. Mi hija en esta casa sabe lo que hay. Que nosotros en esta casa somos un equipo de trabajo. Y aquí nadie es superior a otro por ser hombre ni mujer. Pero lo que no voy a permitir es que una ley permita que se arreste a mi hijo. Porque una loca, porque las hay loquísimas. Las hay loquísimas que se aprovechan de la situación, que se aprovechan de esta ley para hacer la vida difícil, para putear a muchos hombres que se tiran años sin poder ver a sus hijos. Y ella puede hacer lo que le da la gana. Secuestra al niño, no respetan ni lo que ha puesto el juez, que es un régimen de visita, ni lo respeta, y hace lo que le sale a las narices, y tú pagando. O sea, eso es un despropósito. No sé si tendrá arreglo, tú dices que se va a arreglar, pero que yo no sé ni si Vox puede arreglar esto. Esto tiene un arreglo que se llama educación. Se llama educación. Si no se educa a las personas, si no se enseña el sentido común, el respeto, los valores, a la mierda. A la mierda. Y ese es el problema que tenéis en Europa, que habéis olvidado de que los jóvenes
tenéis también deberes. Parece que todos los jóvenes solo tienen derechos y los deberes ninguno. Cada uno hace lo que le sale a las narices, llega a casa que la casa parece un restaurante, ni le va ni le viene, vive como un dios sin trabajar. Y así estamos todos los rojos estos que van a quemar las calles. Tú le ves vestidos y dices, ¿dónde saca dinero para comprar unas zapatillas de 200 pavos con la tarjeta de su padre? Y luego te vendrá a hablar de la clase obrera. Obrero, tú, lo más cerca que has visto un obrero es en televisión. ¿Qué vas a saber tú de la clase obrera? O sea, ese es el problema que tenéis en Europa. La educación, una coeja bien dada al tiempo. Y eso es lo que está pasando en Europa. Y mientras no hay educación, no vamos a llegar a ningún lado porque los políticos no van a arreglar esto. No lo van a arreglar. Se arregla en casa, con la educación, los principios y los valores. Esto es lo que yo hago en mi casa. Si lo hacemos todos, llegaremos a buen puerto. Pero eso, además de educación, permíteme un comentario, me parece, estoy completamente de acuerdo, suscribo todo lo que acabas de decir. Pero además de educación, lo que hay que hacer es dejar que esto sea un negocio, que el tema del género sea un negocio, que el feminismo sea un negocio, que el arrinconar, arremeter contra los hombres sea un negocio, porque es que hay una financiación muy fuerte detrás de todo esto. Estamos hablando de muchísimo dinero, muchísimo dinero, muchísimo dinero. Es un negocio mezquino, es una industria, la industria del maltrato, ¿no? Es muchísimo dinero. Los juzgados de violencia de género son los que más, los trabajadores son los que más cobran con las demás jurisdicciones. Ni que hablar de las asociaciones feministas de Elena Valenciano, con los 15 millones de euros que se ha llevado hace unos años en subvenciones, la Federación de Mujeres Progresistas, toda esa millonada de dinero en subvenciones que es mareante, es mareante. Este es el gran problema, es que mientras siga siendo un negocio, este problema seguirá ocurriendo porque no les va a interesar solucionarlo. Y al hilo de lo que estabas comentando, yo creo que los que tenemos estas ideas que nos alejamos de un poco del pensamiento progre, estamos realmente, somos los que más capacitados, digamos, más concientizados estamos con respecto a los derechos de la mujer. Yo particularmente he participado hace unos años de la plataforma Mujer Artista contra la Violencia de Género y hemos tenido la oportunidad de viajar a Argelia, estuve en Palestina y nos cogió inclusive la segunda intifada, cuando con Arafat y todo esto, estuvimos en la Mucata, ahí, en fin, que ahí pudimos experimentar realmente esa situación estructural de desigualdad de las mujeres realmente sí, en estos países sí que están sometidas. También estuve en México protestando por los feminicidios de Ciudad Juárez, inclusive con riesgo de mi propia vida. Yo estuve media hora en el aeropuerto de Ciudad Juárez también retenido, haciéndome todo tipo de preguntas, en fin, que nosotros creo que estamos muy concientizados con los derechos de las mujeres, ¿no? Mucho más que los progres, mucho más, como decías tú, Bertrán, antes, con respecto a Pablo Iglesias, que le dio una patada a Isa Serra. Yo creo que seremos incapaces de dar una patada a una compañera y decir, quítate tú que me pongo yo, ¿no? Esto jamás pasaría por nuestras cabezas, ¿no? Yo creo que en ese aspecto tenemos una mayor concientización, un nivel de concientización con respecto a la igualdad real, a la igualdad real. Muy bien, el señor de Jaén se ha quedado calladito, tío, o sea, no te oigo, el hombre del aceite. No, bueno, además que llevamos ya tiempo, pero simplemente como tú decías, ¿no? Que estas feministas, que si fueran a otros países, pues verían lo que realmente es la desigualdad. Yo no creo que se tengan que ir a otros países. Yo creo que con mirar las cifras contamos que un 93%, por ejemplo, aquí lo estoy viendo, de las bajas laborales son hombres, un 80% de los homicidios, de las víctimas de homicidios son hombres, un 80% de los suicidios son hombres también. Es decir, aquí en nuestro propio país, como bien decíais, el hombre está claramente discriminado, ya no solo a nivel institucional, sino a nivel de ese heteropatriarcado que a veces se inventan, ¿no? Que es como un ente abstracto social que hace que la mujer esté en inferioridad. Eso no es así, o sea, el hombre de por sí, por las actividades que realice o por la propia forma de pensar que tienen los hombres, que es distinta a la de las mujeres, pues soportan estas cifras a las que hay que añadirle, evidentemente, como bien ha dicho además Gabriel, pues toda esta discriminación también institucional, ¿no? Ya no solo que por un tema
pues eso, de comportamiento, de toma de riesgos que podamos tener los hombres, pues estemos más, o seamos más propensos, por ejemplo, a ser personas sin techo, o a ser víctimas de homicidio, o a suicidarnos, sino que, además de esto, el Estado carga ferozmente con todos los recursos que tiene contra nosotros. Por eso yo cuando veo, hace poco que ha sido el 8M, a las mujeres, no, es que no tenemos los mismos derechos, y salen personas, ¿no?, youtubers, y les preguntan, bueno, ¿y qué derechos te faltan a ti? Sí, eso es. No sé. Bueno, ¿y qué puedes hacer tú que yo no? ¿O qué puedo hacer yo como hombre que tú no como mujer? Ah, no, pues no sé. No, es que la brecha salarial no existe. No, es que el techo de cristal en la empresa no existe. No, es que la ingeniería la estudian más los hombres. Bueno, yo que estudié ingeniería, a mí nadie me ha obligado. Y mi hermana que estudiará lo que quiera, creo que nadie le va a obligar. No va a venir un hombre de negro del patriarcado por la noche a decirle a mi hermana así al oído, estudia enfermería. No, cada uno aquí estudia lo que quiere. Sin embargo, las mujeres tienen más ayudas que los hombres a la hora de estudiar ingeniería. Entonces, eso sí es un hecho. El que exista un ente social abstracto que obliga a la mujer a no estudiar ingeniería, eso es una invención. El que la mujer tiene una beca que un hombre no tiene para estudiar una ingeniería, sin ningún tipo de criterio académico, económico, social, sino eres mujer, tienes una beca que yo como hombre no, eso sí es un hecho y eso sí es una realidad. Y eso es algo que no hace falta, yo creo, irse a Irán ni irse a Arabia Saudí. Es que los datos están ahí. Y no hay más que mostrarlos y decir, esto es igualdad, esto es el patriarcado, esto es que tú tienes una ayuda que yo no tengo, esto es que yo como emprendedor presento un proyecto y una mujer tiene más premios que yo o tiene más categorías que yo por ser mujer. Ese es el patriarcado, el heteropatriarcado que existe en España. Hombre, es que es algo que a mí me parece de ser un indocumentado, de decir, es que las mujeres y las personas en general que defienden esto, porque luego hay hombres, los famosos alineados, que yo creo que su intención no es otra que más que mantener relaciones con estas mujeres y acercarse a sus fiestecitas de pijama, que haya hombres que defiendan y que vayan al 8M. No, es que tienen que cobrar lo mismo. Digo, pero vamos a ver, pero oiga usted, por favor, si quien está discriminado institucionalmente es el hombre. Así es. Bueno, pues nada, que ya nos hemos alargado más, pero... ¿Me perdonas un minutito nada más? Porque me apasiona el tema de igualdad entre hombres y mujeres, lo confieso que es mi tema. Tómate tu tiempo. Además del adultamiento. Puede ser muy, muy, muy breve. Pero tómate tu tiempo, es cierto que hay un techo de cristal. A ver, no todo es mentira lo que se habla, ¿verdad? Es cierto que hay una brecha salarial. No hay una discriminación salarial, pero sí hay una brecha salarial que tiene una explicación muy sencilla. Los hombres normalmente hacen las tareas más peligrosas y por nocturnidad y demás, pues cobran más que las mujeres, no en la misma situación. Esto sería discriminación salarial, pero brecha salarial sí que hay. O sea, los hombres ganan más que las mujeres, pero sencillamente porque asimilan más riesgos o porque desempeñan unos papeles que en lo que la peligrosidad o la nocturnidad tiene un valor añadido y por eso es que se paga un poquito más, ¿verdad? También es cierto que hay un techo de cristal, no neguemos todo. El informe de impacto de género del Consejo del Poder Judicial precisamente denunciaba esta cuestión del techo de cristal, pero al mismo tiempo explicaba por qué el techo de cristal es eso por lo cual las mujeres con una serie de ventajas no quieren ascender, ¿verdad? O, digamos, asimilar estos papeles de mayor protagonismo. El Consejo Superior Judicial se preguntaba, dice, ¿pero qué es lo que pasa si a las mujeres le estamos dando a las magistradas salir del juzgado, ir a la audiencia provincial o ir a la audiencia nacional y no quieren? ¿Por qué? Y esto es la explicación del techo de cristal. Los hombres, es cierto que hay hombres, no yo, pero muchos sí que están en una determinada situación de poder
poder o que están en esos puestos directivos. Pero también es cierto que, como bien decías Miguel y también Rodrigo, también los hombres ocupan el estrato más bajo de la sociedad, ese con el mayor drogadicción, mayor alcoholismo, mayor desempleo. Cuidado, que el hombre está más desempleado que las mujeres, otra cifra engañosa, mayor cifra de suicidios. Es decir, que todo apunta a que en nuestra sociedad hay tres niveles: un nivel que es del techo de cristal para arriba, que está ocupado por los hombres, y un baremo que es el del suelo, digamos, de lo más bajo hacia el suelo, que es lo peor, que está ocupado por los hombres. Con lo cual, las mujeres ocupan una zona segura de la sociedad, una zona media que es segura. Es cierto que no están tan arriba, a ver, no estaban, ahora sí que están ascendiendo muchísimo, ¿no? Pero también es cierto que tampoco están abajo, con lo cual están en una zona segura de la sociedad. A mí me gustaría estar en esa zona segura. A mí muchas veces me dicen, oye, ¿tú qué prefieres? ¿Ser cabeza de león o cola de ratón? Pues yo qué sé, ¿no? O cola de ratón, o al revés, cabeza de ratón o cola de león. Pero no sé, me gustaría estar en esa zona segura y con estos privilegios que tienen las mujeres, que son muchísimos. La mujer occidental tiene muchos privilegios. Muy bien. Para ir cerrando ya, yo te iba a preguntar, Madrid, ¿cómo ves en Madrid? ¿Cómo ves cómo van a ir la selección? ¿Tú crees que Ayuso tendrá mayoría absoluta? ¿Tú crees que Ayuso va a necesitar Vox? ¿Tú crees que el bloque de izquierdas va a conseguir? Creo que vamos a defender otra vez Vox, Ciudadanos, Vox, PP, Vox va a depender de Ciudadanos. ¿Cómo lo ves? Yo tengo bastante experiencia con el tema de las campañas. Ojo con las encuestas, que una de las mayores maniobras es inflar las encuestas para desmovilizar al electorado. Eso es lo que están haciendo con el PP, Están inflando las encuestas de Ayuso, para que la gente diga, pues como vamos a ganar, yo no voy a ir a votar. Cuidado con ese tema, cuidado con la desmovilización con las encuestas. Evidentemente no va a llegar la mayoría absoluta, necesita a Vox, ¿no? Y los votantes de Vox me gustaría que se mantuvieran fiel, porque como digo, Ayuso es mejor con Vox, es mucho mejor con Vox. Sin Vox, Ayuso podríamos tener otra Cifuentes u otro Feijóo, otro Rajoy. No, por favor. Con mayoría absoluta ya sabemos lo que es el PP, ya lo hemos visto con Rajoy. Bertrand, sí, yo creo que para cerrar esto, para volverles a explicar a los espectadores, porque al principio esto yo creo que no se escuchó bien en esa intro por problemillas técnicos de los directos, que les expliquemos otra vez en qué consiste este nuevo proyecto de España es Voz. Para que lo sepan. Claro, España Voz, como ya decía antes, queridos amigos, mis seguidores, que antes de mis redes Bertrand Endongo, pues ahora pues hemos incorporado un nuevo amigo que están aquí, que están Miguel y Rodrigo, que son los fundadores de España Vox, que son unos amigos que hemos estado ahí viendo un poco tal, y nos hemos unido para crear ese nuevo proyecto que nos está costando. No es fácil, porque aquí hay muchísima labor que llevar a cabo, directos y entrevistas y todo esto, y estamos ahí poco a poco trabajando a ver qué tal. Y llevamos una semana y hemos hecho ya una muy buena entrevista. Ayer hicimos a Eduardo Tamayo, que ha sido una pedazo de entrevista que le hizo Rodrigo magníficamente. Y entrevistamos a un venezolano, no quiero hacer spoiler, entrevistamos a un venezolano que fue secuestrado, Juan Maduro, que sacaremos la entrevista mañana, una magnífica entrevista también. Y eso es lo que va a hacer nuestro trabajo. Vamos a, como habéis visto el vídeo de introducción que hicimos en nuestra sede, que vamos a hacer entrevistas, vamos a hacer un montón de entrevistas por la calle, entrevistas en el local, cocina, un montón de cosas maravillosas. Es una nueva andadura, a ver cómo sale. El objetivo es informar sin esconder nada, porque nosotros queremos hacer lo que no hacen los medios tradicionales, que cuentan lo que le dicen la esfera política de esa gente que pueden contar. Nosotros contaremos las noticias en cristiano, sin esconder nada a nadie. Por eso os animo a seguir
siguiéndome, todos los medios, metéis en Google España es Vox, encontraréis todas nuestras noticias, que tenemos una web maravillosa, ahí publicamos todas las noticias exclusivas, que es que la web que se llama España es Vox, pone España es Vox, lo encontráis en YouTube, en Telegram, en Instagram, tenemos cuentas por todos lados, las mías igual, cualquier noticia, están todas las noticias. Por lo tanto, seguir enganchado ahí, hay que informarse. Si veis la noticia en Antena 3, buscar la noticia en otro lado para comparar qué es lo que se cuenta, porque hay que contar la verdad a los ciudadanos, porque los medios tradicionales viven del Estado y no cuentan lo que es verdad, cuentan lo que el Estado le diga que puedan contar porque reciben su dinero. Nosotros no. En cuanto llega el momento, vosotros os vamos a pedir que contribuyáis porque hay que seguir trabajando, porque no es fácil y todo esto, y os pediremos ayuda a todos, pero en el momento estamos aquí. Y eso, que no hay nada más. España Vox es lo mismo, Beltrán en Dongo igual. España Vox, Beltrán en Dongo, lo encontráis, todo está mezclado. Sobre todo que se suscriban, que se lo digan a sus amigos, a sus familiares, porque así es como nos ayudan, no tanto aportaciones económicas, porque eso ya no, sino que se suscriban, que se vayan suscribiendo pues en las diferentes redes que tenemos de España es Voz y de los canales, del canal de YouTube de España es Voz y el de Bertrán, importantísimo, porque va a ser nuestro canal madre, nuestro canal base, nuestro canal oficial, va a ser el canal de Bertrán, en el que vamos a colgar todas las entrevistas, todos los reportajes que hagamos, etcétera, ¿no? Y vamos a tener unos programas impresionantes en esa sede que ha dicho Bertrán, de cocina. Vamos a invitar a políticos a que cocinen con Bertrán, que va a ser la leche, la verdad. Y yo creo que os va a encantar a todos y ya veréis que va a ser esto la resistencia. Así que nada, sin más preámbulo, yo creo que, Bertrán, si quieres cerrar tú o Miguel, yo me estoy quedando ya sin batería. O sea, lo digo así. Bueno, pero y sobre todo a Bertrán, la magnífica la voz que hace siempre, y a Rodrigo. Y bueno, pedir disculpas también un poco por la parte que me toca, por estos pequeños fallos que hemos tenido al principio. Y bueno, yo creo que ha sido un directo magnífico que seguro que repetiremos. Y bueno, nada más que añadir a los agradecimientos que ya han dicho mis compañeros. Añadir también un poco a Gabriel y bueno, pues lo que ya ha dicho Rodrigo, que se suscriba a todo el mundo que pueda, que es como nos ayudan, y a seguir dando esta batalla de la verdad que ha comentado Bertrán. Pues nada, Gabriel, feliz cumpleaños, que coincide que hay estrenado en nuestro canal y ahora es tu cumpleaños. Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños. No te voy a preguntar cuánto cumple, porque es que esto ya no se puede preguntar ni a los hombres ni a las mujeres. Ya no se puede. Ha sido un regalo magnífico, compartir feliz este cumpleaños, momento, la verdad. Muchas gracias. Y ha sido un honor y un placer compartir con vosotros. Pues nada, muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos los suscribiros en los canales, seguirnos. Y un agradecimiento muy especial a Cocina Mediterránea, que es uno de nuestros patrocinadores, que nos ayuda en tema logístico y muchas cosas, que también queremos agradecer aquí. Y ya sabéis, por España, sin miedo a nada ni a nadie. Ahí, fuerza. Venga, hasta luego, gente, hasta luego. Un saludo a todos. ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva! Un saludo. ¡Viva Uruguay! ¡Viva Uruguay! ¡Y Camerún! ¡Viva Camerún! Adiós. Un abrazo. Buenas noches. Adiós, buenas noches.